a las clases. Después irán uniendo los que falten. La verdad es que problemas técnicos, ¿verdad? A veces cuesta con esas plataformas de Zoom. Sobre todo a mí que en Zoom casi no he tenido experiencia, así que lamento mucho que pues estemos empezando a esta hora. Mis disculpas para todos. Yo sé que muchos se inician antes de las 10 a conectarse, así que mil disculpas. Tengo dos noticias. La primera es que ya le subí el material en clase. Todos los que estén en clase ya se dieron cuenta que ya está el material ahí. Se subió solo en una publicación, así que esa publicación seguirá editando con el paso del tiempo, según las clases que vayamos recibiendo o antes de la clase, dependiendo la consideración del tema a tratar. Puede ser que sea un tema demasiado importante, así que lo vamos a tocar. Se los voy a enviar antes para que lo analice. Los temas que ahorita hemos tratado, pues creo que pues no era tan importante enviárselos antes, porque lo mejor es que se los esté explicando. Por favor, solo los compañeros con el micrófono, por favor, silenciarlo. Y la otra noticia que les tenía es una noticia muy importante. No se las puedo dar todavía completa porque lamentablemente no tengo toda la información. Pero según por favor, los micrófonos, compañeros. Entonces, Junta Directiva nos notificó a los catedráticos de clínicas que la Procuraduría de los Derechos Humanos han tenido comunicaciones con Junta Directiva para llevar a cabo una colaboración interinstitucional. Esto de acuerdo a lo que se nos comentó por los comicios electorales de este año, así que todavía no nos han informado cuál va a ser la forma, cuál va a ser el plazo, pero desde esta vista pues, muy preliminar de la noticia, es una noticia muy buena para la universidad, para nuestra facultad, sobre todo porque lamentablemente hemos ido perdiendo espacio frente a las universidades privadas y es muy importante que una institución tan importante como la Procuraduría de los Derechos Humanos nos tomen en cuenta para algún proyecto. Tal vez para ustedes no les parezca tan importante en este momento, para otros sí, pero créanme que va a ser una experiencia muy buena, bueno, dependiendo de cuál va a ser el proyecto, porque todavía no les puedo decir cuál va a ser. Y no me gustaría adelantarme porque puede ser que les dieron noticias que no son ciertas. Ustedes les genere dudas, les voy a resolver unas dudas que ni siquiera yo sé cómo resolverlas. Entonces, lo único que les puedo adelantar es eso, la comunicación de la PDH con Junta Directiva. Así que de mi parte, pues me parece una gran noticia que ustedes tengan la oportunidad de relacionarse ya con entidades, instituciones como es la PDH. Uno a la Procuraduría la mira y piensa que es una institución que mira pocos temas, pero está presente en todas las instituciones del Estado, en todas, inclusive en la Universidad de San Carlos. Entonces, es muy buena esta oportunidad, así que cuando yo tenga la noticia completa se las comparto. Pero desde ya yo espero que les sepan sacar provecho al proyecto que puede generar PDH con Junta Directiva. Así que, habiendo terminado estas dos noticias, vamos a iniciar con la clase de hoy. Ya vamos un poquito contra tiempo, así que vamos a iniciar. Solo necesito que me digan dos cosas, si se mira bien la presentación y si se escucha bien también el audio, por favor. Sí, se escucha bien. Licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, gracias a todos. Si se recuerda, de la última clase vimos el protocolo, cómo se apertura, cómo se compran las hojas de protocolo, cuáles son algunos requisitos formales. Les enseñé la foliación, la numeración cardinal, el número de registro de las hojas, el número de hoja como tal. Entonces también vimos el cierre del protocolo, sin embargo no les mostré cómo se redacta uno.
Así que el primer punto va a ser el cierre del protocolo. El cierre del protocolo se lleva a cabo el 31 de diciembre o antes si el notario dejara de cartular. ¿Por qué va a dejar de cartular el notario? Pues puede ser porque la ya no tenga esa emoción de seguir cartulando, ya no quiera llevar esa responsabilidad en el año, así lo va a hacer antes. O puede ser que va a trabajar en el Estado en un empleo a tiempo completo que le demanda poder estar cartulando. Entonces, se lleva cada 31 de diciembre y este es un ejemplo de un cierre. Es un ejemplo muy sencillo. Al final es un estilo de redacción que es libre, siempre y cuando usted cumpla con los requisitos que le impone el artículo 12 del Código Notariado. Si usted cumple con los requisitos, no hay problema en que usted lo haga de la manera que considere. Aquí está un ejemplo. Yo, el transcrito notario, procedo a cerrar el protocolo a mi cargo correspondiente al año 2023, el cual contiene 20 escrituras públicas, de las cuales 15 son escrituras matrices, 2 son actas de protocolación y 3 son escrituras canceladas, quedando comprendidas dentro de 36 folios. Conste, Guatemala, 31 de diciembre de 2023, y va su firma. Las observaciones, si fueran necesarias. ¿Cuál puede ser una observación necesaria en el caso de que usted haya llevado a cabo una enmienda? Y va a hacer la observación en el de tal escritura se llevó a cabo la enmienda. ¿Y para qué se hace esta observación? Para que cuando se revise el protocolo sea más sencillo para el revisor darse cuenta de esto, únicamente. Si ustedes visualizan, es una redacción bastante sencilla que no ocuparía más de 3 líneas del protocolo. ¿Dónde se redacta este cierre? Idealmente, al finalizar el reverso de la última hoja. ¿Por qué en el reverso? Por seguridad jurídica. No puede ser en el anverso de la última hoja porque usted dejaría en blanco casi toda una hoja de protocolo, una prohibición expresa del Código de Notariado. Tendría que ser aquí donde estoy señalando en las últimas líneas, siempre y cuando usted haya redactado y haya faccionado un instrumento anterior al cierre, ¿verdad? Entonces aquí lo tendría que llevar a cabo, aquí abajo. Aquí firma y listo. Pero sucede también que usted redactó el último instrumento en la última hoja, en el último folio, y terminó aquí, en la línea 46, digamos. Esta es la línea 46. En ese caso, las firmas van abajo y el ante mí y su firma como notario. No tiene espacio usted para llevar a cabo el cierre. Entonces, ¿cuál es la solución? Que usted lo redacte en una hoja de papel bond, una hoja blanca, papel bond. En esta hoja usted va a redactar esto. Lo redacta aquí, firma, aquí sí va sello, firma sello, y lo que tendría que hacer es cancelar el valor de la hoja de protocolo. Como idealmente se tiene que hacer en una hoja de protocolo, el valor de la hoja de protocolo es 10 quetzales, entonces lo que tendría que hacer es cancelar el valor de la hoja en el papel bond. Entonces, ¿qué va a hacer? Adherir un timbre fiscal. En este caso, si ustedes se dan cuenta, yo lo coloqué de muy mala manera. Este es un timbre fiscal de 10 quetzales. Y con eso se cubre el valor de la hoja. Se coloca en la hoja de papel bond, usted le coloca el sello para inhabilitarlo y ese es el cierre. Tiene que ir inmediatamente después de la última escritura autorizada o la escritura cancelada, según sea el caso. ¿Esto para qué se lleva a cabo el cierre? Para la seguridad jurídica de que el notario no pueda venir e insertar un instrumento público antes del cierre. Porque usted en el cierre hace constar cuántos folios son. Entonces no le da la posibilidad de venir y colocar otra hoja de protocolo y colocar el folio 37. Incurriría usted en responsabilidades civiles o penales si usted iba a hacer eso. Entonces por eso la importancia del cierre. Artículo 12. Después de terminado el cierre, inmediatamente posterior, usted debe realizar el índice del protocolo. Y aquí establece si realiza inmediatamente después del cierre en ese orden. Es decir, después del cierre va el índice. En hojas de papel bond,
Aquí le menciono el artículo 33 y 45 del reglamento. ¿Por qué? Porque si nos vamos al artículo 15 del Código de Notariado, establecía que se llevaba a cabo en papel sellado. Sin embargo, este papel sellado pues ya no existe. Entonces, lo que se hace ahora es hacerlo en hojas de papel bond. Y el fundamento para realizarlo en esas hojas es el artículo 33 y 45 del reglamento del timbre. Otra cuestión. ¿Paga impuesto el índice del protocolo? Sí. ¿Cuánto paga? Pues ahí nos tenemos que guiar por el artículo 5, número 6 de la ley del timbre. ¿Y cuánto paga? 50 centavos por hoja. Eso es lo único que usted tendría que pagar por el índice. 50 centavos por hoja. No 10 quetzales, hay otras que le ponen 10 quetzales, no sé por qué. Pero son solo 50 centavos. Y aquí está un ejemplo bastante corto de cómo se hace un índice del protocolo. Por supuesto, queda ya a discreción su redacción siempre que cumpla con los requisitos. Aquí tenemos índice del protocolo del notario Raúl Mejía. Antes, la clave y el colegiado, correspondiente al año 2023, el cual consta de los siguientes instrumentos. Aquí vamos con el número de instrumento. Aquí, si se dan cuenta, se pueden usar cifras. Se puede abreviar lugar y fecha. Ciudad de Guatemala, cifras. Otorgantes, nombres de otorgantes, objeto, compraventa de bien. Aquí le coloqué bien, pero es bien inmueble. Y el folio que principia es el 1. Solo se coloca el folio donde principia, no el folio donde termina. Entonces ahorita vamos. El folio donde termina. Si nos vamos a la escritura número 2, lugar y fecha, otorgantes, mandato especial con representación, inicia en el folio 3, pero en el reverso. Eso es lo que se hace cuando la escritura inicia en el reverso, porque recuérdense que esta tiene dos lados, un anverso, un reverso. Entonces, cuando inicia en el reverso, usted en el índice le van a colocar que inicia en el folio 3, pero en el reverso, únicamente. Y aquí la número 3, la escritura número 3, que ese es el orden de escritura, la 1, la 2, la 3, en la ciudad de Guatemala, en tal fecha, pero esta es cancelada. Sin embargo, aunque fue cancelado, ocupa un espacio dentro del protocolo, por lo tanto se tiene que consignar en el índice. Y es la número 3, siempre va a ser la número 3, aunque fuera cancelada, eso tómelo muy en cuenta. Y la colocan, se extiende el presente el 31 de diciembre de 2023 en una hoja de papel bond en la cual se adhiere el timbre de ley. ¿Por qué el timbre de ley? Porque como solo va a ser una hoja de papel bond, solo un timbre de 50 centavos. Y ahí está el índice. En el caso de que usted hubiéramos cartulado tampoco, pues solo 3. Pero también puede suceder que usted haya cartulado mucho, sus 90 escrituras, entonces el índice por supuesto le va a ocupar más hojas de papel bond. Entonces, este es un ejemplo de índice muy pequeño, pero es para que lo tomen en consideración. Solo voy a hacer algo. Disculpe. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Qué tal, licenciado? Oh, bien, licenciado. ¿Todo bien, Muy bien, ya saben, cualquier duda, no se preocupen, ustedes pregunten. licenciado? ¿Sí?
Pues, perdón. Solo podría, por favor, repetir cuando dijo sobre la cancelación, que mencionó el número tercero. Hacía Ah, referencia que, por ejemplo, si es el quinto que se realiza, de igual forma siempre va a ir en el orden que se realizó, ¿verdad? ujú. Sucede mucho que los notarios realizan una escritura, la cancelan en la número 6 y la siguiente le colocan número 6. Entonces, eso no puede ser así porque aunque es cancelada, sigue siendo una escritura que ocupa un lugar en el protocolo. Entonces, si esa es la número 6, la cancelada, la siguiente obligatoriamente tiene que ser la 7. Usted le coloca la 6, lo que va a hacer, lo que tiene que hacer es una enmienda del protocolo. Algunos por desconocimiento lo hacen así, otros porque también uno es humano. Uno a veces se le pasa porque como se canceló, no la tiene tan presente la escritura, entonces pasa a la otra, a la siguiente que no se canceló, que sería la 7, pero por alguna razón no la tiene tan presente y piensa que nunca existió y va a la otra vez la 6. Entonces lo van a mandar a hacer enmienda al procedimiento porque ahí está alterando la, la numeración de las hojas de protocolo. A eso me refería con la cancelación, que tiene que ir dentro del índice del protocolo. Aquí de abajo, cuénteme. Me quedó una duda sobre el cierre. Va seguidito de la última escritura, ¿verdad? Si la Sí, última ideal. escritura hace que quedó así como que a mitad del protocolo, de la hoja. Sí, quedó como la mitad, pero ¿de qué? ¿Del anverso o reverso? Ajá, del anverso. Mire lo que se hace en la práctica. Si es en el anverso y quedó a la mitad del anverso o del reverso. Del reverso. Del reverso. Entonces, mire, lo que puede hacer usted ahí es tratar de ocupar el espacio con las firmas, a modo que trate de llenar el espacio en blanco. ¿Por qué? Porque no puede dejar ningún espacio en blanco. Si no, lo que va a pasar es que va a tener que enmendar también el protocolo. Entonces, como consejo, lo que tendría que hacer ahí es tratar de ocupar el espacio con las firmas. Trate de ocupar el mayor espacio con las firmas. Yo he visto que también trazan una línea con tal de abarcar el espacio. No sé si se puede eso. Lo que pasa es que trazan una línea cuando termina la mitad de la línea 25, digamos. Entonces van poniendo las líneas, digamos, para llegar al final de esa línea 25. Pero no lo podría hacer en todo el protocolo. Ese es el inconveniente. Licenciado, Cuénteme. buenos días. ¿Y qué pasaría si termina en el anverso? O sea, ¿qué es lo que le planteaba la compañera para poder cerrarlo? Si, por ejemplo, que termina en la línea 20, por ejemplo, para poder cerrar el protocolo. Miren, como un consejo práctico, lo que podrían hacer ahí es otorgar otra escritura, si es el número 20, el número 21, y cancelen. Eso es para quitar, es lo más sencillo que podrían hacer para Ah, llenar ese ya. espacio. Entonces es un tema muy práctico. Porque si no, lo que le van a decir es que tienen que ir a enmendar el protocolo y llenar ese espacio. Pero si ustedes en su oficina todavía pueden hacer eso, de otorgar otra escritura y cancelarla, eso sería lo ideal. De que eso de otorgar la otra escritura sería ficticio, me imagino. Desde ese punto de vista, sí. Puede otorgar otra escritura o puede ser que se confundió. O sea, ya uno cuando va a manejar el protocolo se va dando cuenta de todo eso. Y al final, como la está cancelando, pues no pasaría nada, no nace la vía jurídica, no le representa ninguna responsabilidad a usted como notario. Pero es para llenar el protocolo dentro de su oficina, si no tendría que enmendar el protocolo. ¿Y qué hacen los jueces? Le van a colocar un montón de sellos a la hoja para que esos espacios en blanco no queden en blanco. Y solo le van a dejar el espacio para que usted haga la cancelación. O a veces ni eso.
¿verdad? No sé si hay otra duda. Y en ese caso, como decía la compañera, que queda en la línea 20, ¿va? Digamos, y tendría que hacer el cierre, por lo menos otras 3 líneas, como decía usted, serían en la 23. Todas las demás líneas no pueden quedar en blanco, es lo que nos explicó, ¿verdad? No, pues sí, no pueden quedar porque da Vaya, oportunidad a que inserte usted en la escritura. vaya. ¿Y qué pasa con o sea, eso es porque está en el anverso? Y es lo mismo porque tiene un reverso todavía, ¿verdad? O sea, no se podría hacer ahí. Si fuera en el reverso, como bien dice usted, se podría poner la firma más grande o tratar de completarla con algo Ujú. para podernos evitar ese inconveniente, ¿verdad? Así es eso es lo que yo entiendo. Sí, 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 sí. O sea, usted lo que al final lo que tiene que tratar es de ocupar ese espacio por medios legales. Cuestionables, sí, legales, al fin de cuentas. Sería peor que usted trate de falsificar firmas o introduzca ese instrumento, un instrumento del protocolo. Eso sería peor. Es cuestionable, pero legal. Y al final lo que está tratando de hacer es llenar el espacio. Pero la forma correcta sería enmendar el protocolo. Un procedimiento de jurisdicción voluntaria de enmienda del protocolo para llenar ese espacio en blanco. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Licenciado, perdone. Entonces, Cuente. ¿el cierre se puede hacer en el anverso o reverso? No importa. O siempre en el reverso. ¿El qué me dijo? ¿El cierre? No, en el reverso. Ah, ya. En el reverso y en las últimas líneas del reverso, porque si no hacen el anverso, deja un montón en el anverso, un montón de espacio para que se pueda otorgar otra escritura. Y cuando la lleven a revisión, lo que va a pasar es que la van a sancionar por haber dejado en blanco parte del protocolo. Entonces, lo mejor es que calce, pero bastante bien al final. Entonces, después de haber hecho el cierre, ya sea en el protocolo, en una hoja bond aparte, usted lleva a cabo el índice del protocolo. O lleva a cabo el índice, posteriormente usted agregará también al protocolo, que no sé si hay personas que no han visto un protocolo ya al final de cuentas. Me imagino que sí, hay personas que no tienen la oportunidad de tener familiares que son notarios. Hay unos que no pueden trabajar de procuradores porque tienen otro trabajo y mantienen a hijos, otras personas. Y aceptar un trabajo como procurador implica bajarse bastante, a veces el salario. O sea, es bastante mal pagado ese trabajo. Entonces hay personas que no han visto un protocolo. Al final de cuentas yo lo digo un ejemplo muy burdo, un libro. Es un libro que usted va pasando las páginas, va a iniciar con las escrituras matrices, termina las escrituras matrices, va a haber un cierre, va a haber un índice, y después van a seguir los atestados del protocolo. Son los documentos que el notario agrega al final de su protocolo y tienen relación con los instrumentos autorizados. Aquí tenemos atestados que son obligatorios. ¿Y por qué obligatorios? Porque al momento de que le revisen el protocolo, tiene que tenerlos sí o sí. Estos comprobantes son el del pago de apertura del protocolo. ¿Para qué? Usted tiene ese comprobante de apertura, primero para comprobar que efectivamente pagó el derecho de apertura y segundo, para comprobar que la fecha del pago es anterior al primer instrumento que usted autorizó. Usted no puede autorizar ningún instrumento aunque tenga las hojas de protocolo si no ha hecho su pago de apertura. Tenga mucho cuidado con eso. Comprobante de la entrega de los 4 avisos trimestrales. Comprobantes de la entrega del total de testimonios especiales después de que usted autorice cualquier escritura pública, salvo las escrituras canceladas. Usted tiene que otorgar un testimonio especial de dicha escritura pública, a excepción de las canceladas, que esa, como no nació la vía jurídica,
no va a entregar un testimonio porque no puede sacar copia de algo que no existió. En teoría. Comprobante de la entrega del testimonio especial del índice. Es decir, después de que usted haya faccionado el índice, tiene que entregar un testimonio especial de ese índice. Y el comprobante de la compra de hojas de papel sellado especial para protocolos. Esos son atestados obligatorios. Los tiene que tener sí o sí. Hay otros comprobantes que también puede contener, como son los comprobantes de la entrega total de los avisos por escrituras canceladas. Ahí está la respuesta. Si usted otorga una escritura y se cancela, no puede extender testimonio. Lo que tendría que hacer es dar un aviso al archivo de que la canceló únicamente. Comprobante de los avisos de protocolación de documentos provenientes del extranjero, mandatos que vienen de Estados Unidos, certificados de nacimiento que vienen de otros países. Total, cualquier documento que ingrese del extranjero tiene que protocolizarse para que tenga validez en la República. Entonces, cada vez que usted protocoliza uno de esos documentos, tiene que dar aviso al Archivo General de Protocolos, además de las otras obligaciones. Comprobantes de diversos avisos. Aquí tenemos DICABI, DIGICAM, municipalidades. En el caso de DICABI y municipalidades, pues se entiende que da usted aviso cuando se otorgó una escritura traslativa de dominio. Entiéndase compra-venta, donación, ¿verdad? Y la certificación del acta de enmienda del protocolo. Si usted se equivocó con la numeración cardinal, con el folio, dejó una parte en blanco, tendría que llevar la enmienda del procedimiento. Y esa enmienda, el juez levanta un acta enmendando el protocolo, y esa certificación del acta usted le agrega a los atestados del protocolo. Todos esos artículos del Código de Notariado, los citados, a excepción del artículo 40, que es de la ley del organismo judicial. Por eso le coloqué 2 asteriscos, para que ustedes se guíen de dónde estoy sacando los fundamentos y vayan a poder leer en sus casas más detenidamente dichos artículos. Entonces, si usted ya colocó las escrituras públicas, el cierre, el índice, va después de los atestados, lo que procedería es que usted lo empaste. Tiene 30 días posteriores a su cierre. Eso es regulado en el artículo 18 para empastar el protocolo. ¿Cómo puede ser empastado? Puede ser cocido o pegado con pasta dura. Para los que hicieron en diversificado, creo que hace un proyecto de vida. Normalmente se empasta muy parecido a ese empastado. Puede ser pegado con pasta dura o unidos con tornillos. No hay problema que lo haga unido con tornillos. Hay notarios que creen que no se puede, pero no hay ningún problema que usted lo una con tornillos. Entonces, empasta su protocolo y ya tiene listo el protocolo del año, en este caso 2023, digamos. Ya solo listo para una revisión. Les voy a hacer una pregunta. ¿Es el notario propietario del protocolo? No, solo es depositario. El Estado es el dueño. El propietario. Muy bien. Excelente. De esa cuenta, el notario jamás se va a poder quedar con las hojas de protocolo. Él las compra, pagó, pero está pagando por utilizar las hojas. Pero no son de él. En algún momento los tiene que devolver a quien es su propietario, que es el Estado. Licenciado, Cuénteme. perdone, aunque no use todas estas hojas, las tiene que empastar y devolverlas entonces. Mire, pues, las va a devolver el protocolo solo en estos casos que le voy a mencionar. Si en el caso usted no usó 5 hojas del protocolo y ya empastó, esas 5 hojas no las va a empastar. Lo que va a hacer es guardarlas y las va a empezar a utilizar para el otro año. Eso tendría que hacer. No puede dejar. Sí se puede. Sí, Bueno, sí sí se puede utilizar del año pasado, digamos. Sí, con eso no hay problema.
Siempre y Pero cuando usted- Ujú. siempre hay que pagar la apertura. Sí, cada año. Cada año usted tiene que Ah, ok. aperturar. Pero sí Ah, las muchas puede utilizar. gracias. No las puede dejar en blanco. Gracias. Y usted va a entregar el protocolo solo en estos casos. Por ausencia del notario por un plazo menor de un año, no lo va a entregar al archivo, se lo va a entregar al notario que es su depositario, a otro notario. ¿Y para qué se lo entrega a otro notario? Porque uno de los principios del protocolo es la publicidad. Eso quiere decir que cualquier persona puede tener acceso, bueno, cualquier persona con interés puede tener acceso al protocolo. Entonces, ¿para qué usted se lo deja a otro notario? Para que ese notario pueda extender testimonios especiales, mejor dicho, para las partes interesadas, mejor dicho, me equivoqué ahí. Testimonio a la parte interesada si el notario no se encuentra en el país. Ahí se cumple el principio de publicidad. Por ausencia del notario por un plazo mayor de un año, también regulado en el artículo 27, ahí usted lo que tendría que hacer es entregar el protocolo al director del Archivo General de Protocolos. Solo si usted se va a ausentar del país por más de un año. De lo contrario, usted va a seguir contando con los protocolos de todos los años. Puede tener 10 años cartulando, 15. Y en su oficina usted va a tener los tomos de los 15 años cartulando. No los va a entregar, los va a tener usted. ¿Por qué? Porque le pueden ir a solicitar un testimonio de una escritura de 2010. Se la pueden solicitar y usted tiene la obligación de extender el testimonio. Entonces, solo en estos casos usted deposita el protocolo, los tomos de los protocolos en otro notario. El número 2, que es al director del Archivo General de Protocolos. Por inhabilitación. Este caso de inhabilitación, la verdad es que hay notarios que son inhabilitados por 1 o 2 meses y la verdad es que no depositan el protocolo porque ahí lo tendrían que entregar al director del archivo. ¿Por qué? Porque usted como notario no está facultado para extender testimonio ya que está inhabilitado por cualquier circunstancia. Sin embargo, los notarios no lo entregan en esos casos, se lo quedan ellos. Y el archivo, por tantos notarios, a veces no tiene la posibilidad de constatar eso. Pero el notario cree que porque hace el protocolo puede extender testimonio. Lo puede hacer, sí, realmente. Sin embargo, ese testimonio no va a tener ninguna eficacia jurídica. ¿Por qué? Porque al momento que llegue su testimonio a alguna institución pública, llámese registros, ellos tienen constancia de que usted está inhabilitado para ejercer el notariado. Por esa razón, ese testimonio no va a tener ninguna eficacia. Entonces, lo que le va a crear es problemas a su cliente. Lo mejor es entregarlo al director del Archivo General de Protocolos y ya sea él quien le extienda el testimonio a la parte interesada. Voluntariamente. ¿Por qué voluntariamente? Usted lleva como notario 10 años cartulando y ya se cansó de esa responsabilidad. Entonces le dice al señor director del archivo, mire, le voy a depositar el protocolo, yo ya no voy a cartular más, así que sea usted quien extienda los testimonios para la parte interesada cuando la parte interesada lo solicite. Yo ya no voy a actuar como notario, en este caso, escrituras públicas, voluntariamente. Y el último, por fallecimiento del notario. En el caso de que, pues, Dios no lo quiera, usted notario fallece, que es algo que nos va a pasar a todo mundo, sus familiares tienen que entregar al Archivo General de Protocolos en la ciudad capital, al director, y en los departamentos, al juez de primera instancia, civil, por supuesto. ¿Y esto para qué? Para que el director del Archivo General de Protocolos pueda seguir extendiendo testimonios a la parte interesada después de que usted haya fallecido. Pero usted entregó el protocolo porque se va a ir menos de un año a un notario, porque se va a ir más de un año al director, porque lo inhabilitaron por más de un año, porque voluntariamente va a dejar de cartular. Usted también tiene la posibilidad de dar la devolución del protocolo, no hay problema. El micrófono, por favor, compañeros. La única manera que usted ya no vuelva a tener ese protocolo es, primero, que nunca se levante esa inhabilitación. Y segundo, porque falleció, es la naturaleza. De lo contrario, usted va a poder tener acceso otra vez al protocolo cuando usted lo solicite. Y poder seguir cartulando.
Estos artículos son del Código de Notariado todos, así que ponerle atención a estos. Garantía o principios que fundamentan el protocolo. Permanencia documental en las relaciones jurídicas. Como fue otorgado dentro del protocolo, esa escritura siempre va a tener validez a través del tiempo. Inclusive cuando el notario fallezca, la parte interesada siempre va a tener la posibilidad de obtener un testimonio a través del director del Archivo General de Protocolos. Entonces, siempre va a existir esa permanencia. Licenciado, Cuénteme. buenos días. Yo tenía una duda, me surgió. ¿Qué pasa si por algún hecho, un accidente o algo, el protocolo, como nadie más tiene copia de ese protocolo, el protocolo se arruina, se quema, se desaparece? ¿Qué se hace en esos casos? Mire, vamos a ver ese punto hoy, pero solo le adelanto que se repone el protocolo. Es un procedimiento de jurisdicción voluntaria llamado reposición de protocolo. Ah, Y ok. más adelante lo voy a explicar ya detenidamente. Gracias, Lick. Entonces vamos al número 2, garantía de ejecutoriedad de los derechos. En el artículo 327, numeral 1 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues le da la calidad de título ejecutivo a los testimonios de las escrituras públicas, siempre y cuando lleven aparejada una obligación, ya sea una obligación de pagar una cantidad líquida, o una obligación de hacer o no hacer. Entonces, siempre y cuando una escritura pública lleva una obligación, puede ser de pagar una cantidad líquida, puede ser un reconocimiento de deuda, un mutuo con garantía hipotecaria, donde una de las obligaciones del deudor es pagar una cantidad mensual o la forma que hayan convenido. Si esa persona incumple con su obligación, usted como acreedor tiene la posibilidad de presentar el testimonio de esa escritura ante juez competente y cobrarle mediante juez. Esa es la garantía de ejecutoriedad de los derechos. El testimonio de la escritura pública tiene esa fuerza ejecutiva, se puede cobrar mediante juez, siempre y cuando pues se hayan cumplido con todos los requisitos formales dentro de la escritura. Si no, pues van a atacar pues la ineficacia del título ejecutivo por eso. Autenticidad de los derechos. Se presume que son verdaderos los derechos que van contenidos dentro de una escritura pública. Se presume, ¿por qué? Porque están autorizados por notario. Publicidad de los derechos, artículo 22 del Código de Notariado. Como les había mencionado, los interesados tienen derecho de verificar lo que contengan las escrituras públicas, salvo dos casos que son los testamentos y donaciones por causa de muerte. En este caso solo corresponde verificar dichos instrumentos al testador, es decir, la persona que otorgó el testamento o la donación cuando esté viva. Ya cuando la persona pues fallezca, el testador, pues ya pueden tener acceso los demás interesados. Antes no, antes solo el testador. ¿Y esto por qué? Porque imagínense que el testador dejó de heredero a tal persona, a uno de los hijos, y no al otro. Y uno de los hijos se da cuenta que no está como heredero. Esto va a causar un problema de magnitudes grandes. Estas son las garantías. Y lo que preguntaba la compañera es la reposición del protocolo. ¿Qué es reponer? Es reemplazar lo que falta o lo que se había sacado de alguna parte. Usted va a reemplazar el protocolo, pero aquí entiéndanse bien todo el protocolo, el tomo como tal, no únicamente una hoja. Aquí hablamos del tomo como tal. Es un procedimiento de jurisdicción voluntaria ante juez de instancia civil, es decir, de primera instancia civil. Todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria se llevan, cuando son judiciales, pues se llevan ante un juez de primera instancia civil. Los jueces de paz no tienen competencia para conocer estos procedimientos. Jueces de paz civil, por supuesto. Causas para la reposición, en caso de una pérdida. Aquí hablamos que se tiene que presentar una denuncia ante el Ministerio Público, además de la destrucción o deterioro del protocolo. Ahí entiéndase el tomo completo. Si usted lleva a cabo el procedimiento de reposición en jurisdicción voluntaria, el juez se lo declara
procedente, el juez considera que sí se destruyó, se deterioró o existe indicios de que se perdió, va a declarar la reposición del protocolo. ¿Y con qué va a reemplazar esas hojas que se perdieron o que se destruyeron? Se repondrá con y en el orden de prelación siguiente. Primero con las copias de los testimonios especiales con el que cuenta el Archivo General de Protocolos. El juez le va a pedir copias de dichos testimonios especiales al director del Archivo General de Protocolos y con eso se repone el protocolo. Si no existen esos testimonios especiales, porque el notario no los entregó, con los testimonios que consten en los registros respectivos, llámese registro de la propiedad, registro de personas jurídicas, registro de garantía mobiliaria, registro mercantil, o cualquiera de los testimonios que cuenten en esos registros. Inclusive el registro nacional de las personas, en el caso de la identificación de personas. Si no existen de estos dos soluciones, vamos a la tercera, que sería citar a los otorgantes e interesados con la prevención de presentar los testimonios o copias con los que cuenten. Puede ser que el notario jamás dio el testimonio especial al archivo y los testimonios no fueron inscritos porque él se los entregó a los interesados y no les advirtió, o les advirtió de la responsabilidad de inscribirlo, pero no lo escribieron. Entonces los va a citar el juez para ver si cuenta con ellos. Si tampoco existe eso, con las certificaciones de las partidas del registro de la propiedad inmueble o de los duplicados en que él exista. No están los testimonios de la parte interesada, pero se perdieron por alguna razón dentro del registro, pero existe el duplicado. O existe la certificación de la partida del registro de la propiedad, o sea, la primera inscripción del bien. Y si el juez, agotando todo esto, no encuentra la forma de reponerlo porque no existe, lo siguiente sería, habiéndolos citados, que los otorgantes se pongan de acuerdo en cuáles eran los puntos de cada escritura. Si citan a dos personas y ellos son comprador y vendedor, tienen que un acta levantada ante el juez, hacer constar cuáles eran los puntos de la escritura, cuál es el precio, cuál es la forma de pago, cuál es el bien que se dio en propiedad. Eso. Y con esas actas se va a reponer la totalidad del protocolo. Esas son las posibilidades con las que cuenta el juez para reemplazar las hojas que fueron destruidas, perdidas o deterioradas. Este es en el caso de la reposición. También tenemos la enmienda del protocolo. Si nos vamos al artículo 96 del Código de Notariado, por supuesto, colocamos que regula que cuando el protocolo se incurriere en los errores siguientes de forma, alterar la numeración cardinal de los instrumentos, la defoliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliego del protocolo, el notario acudirá ante un juez de primera instancia del orden civil. Es lo que yo les decía. Si dejan una hoja en blanco, lo que procedería es la enmienda del protocolo. Por eso uno antes de empastar el protocolo tiene que darle una buena revisada al protocolo si no hay errores de forma. Este es el artículo 96 del Código de Notariado. Usted ya cartuló, cerró su protocolo, elaboró el índice, colocó los atestados, lo empastó ya está en pastadura o con tornillos. Lo que correspondería era que el director del Archivo General de Protocolos o un juez de instancia civil en los departamentos le revise el protocolo para ver si usted ha llenado los requisitos formales establecidos en el Código de Notariado. Eso es lo que regula la ley. Sin embargo, lo que sucede es que el director del Archivo General de Protocolo o los jueces no tienen el tiempo para revisarle a tantos notarios. Entonces, lo que hace es que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pues contrata notarios para que ellos revisen los protocolos. Hay diferentes clases de revisión. Una ordinaria, que es la que se realiza cada año. Sin embargo, en la ciudad capital, en el departamento de Guatemala en general, es casi imposible que a usted como notario le revisen cada año el protocolo. No se da abasto, son muchos. Entonces, ¿qué pasa? Se lo van a revisar tal vez una vez y después otra vez cada 6 años. O posiblemente una vez y nunca se lo van a revisar.
Eso hace que muchos notarios, al tiempo que no se lo revisen, empiezan a cometer muchos errores de forma, se confían porque dicen, no me van a revisar jamás. Y cuando los llegan a revisar, pues tienen un montón de errores de forma. ¿Por qué? Porque como no se lo están revisando anualmente, sienten que no hay nadie que les pueda sancionar. Si en la revisión ordinaria encuentran que usted ha incumplido con los requisitos de forma, van a levantar un acta al notario que le está revisando y lo envía a la Corte Suprema de Justicia. Y es la Corte Suprema de Justicia la que lo va a sancionar. La primera vez pues lo va a sancionar con una multa. Si es reincidente lo puede inhabilitar de un mes hasta un año. Hay una revisión también extraordinaria. Esta se practica las veces que considere la Corte Suprema de Justicia. Pero seamos conscientes, si es bien complicado que se lleve a cabo la revisión ordinaria para cada notario cada año, la extraordinaria es humanamente imposible que se lleve a cabo. Entonces, la extraordinaria lo único que cambia con la ordinaria es esto, es el tiempo en el cual se realiza, pero los efectos son los mismos. Se van a revisar, si usted tiene un error de forma, levantan acta, lo envían a la corte y lo sancionan. También tenemos una revisión especial. Esta revisión especial no la practican los notarios. Si nos vamos al artículo 21 del Código Notariado, pues tenemos establecido que salvo el caso de averiguación sumaria por delito, todo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Entonces ahí que se establece salvo el caso de averiguación sumaria. Y es un código que tiene resabios del sistema inquisitivo penal, en donde era el mismo juez de instrucción el que hacía una investigación sumaria. Actualmente, pues no, actualmente el que lleva a cabo la investigación en un sistema acusatorio es el Ministerio Público. Entonces, la revisión especial la llevaría a cabo el Ministerio Público. Y por supuesto el Ministerio Público no le va a andar revisando si tiene errores de forma. Lo que va a andar revisando es que usted no haya cometido un hecho delictivo. Eso. Si no cometió una falsedad de lógica, falsedad material, uso de documentos falsificados. Eso es el fin de esta revisión especial. Pero ¿qué pasa si a usted le van a revisar el protocolo de manera ordinaria? ¿Qué sucede? Le va a llegar a su sede notarial una notificación y le dice, se le va a revisar el protocolo de tal año, en tal fecha, a tal hora, en el Archivo General de Protocolos. ¿Qué pasa si usted no llega? Se iniciará un procedimiento de ocupación y extracción. Primero el juez le va a preguntar, mire, ¿por qué no acudió a la revisión? O acudió pero no llegó al protocolo. Y usted le puede dar las razones. Si son justificables, pues el juez va a tomar en consideración eso. Si no son justificables, lo que va a hacer es que va a ordenar la ocupación y la extracción. Es decir, una persona, normalmente el director del Archivo General de Protocolos, va a tomar el protocolo que está a su cargo para que ese notario lo pueda revisar. Es únicamente eso. Ese es el artículo 86 del Código de Notariado. Se ven casos de ocupación y extracción rara vez, muy rara vez. Y ahorita vamos con el instrumento público, que se define como todo documento autorizado por notario a requerimiento de parte interesada, en el cual se hacen constantes declaraciones que tienen declaraciones que tienen validez entre los participantes y ante terceros, el cual por la intervención del notario se tiene como ciertos y sirven de prueba a juicio y fuera de él. Si se dan cuenta, es una definición muy parecida al documento público, pero con la salvedad que solo lo otorga el notario y hace plena prueba. Únicamente. Esta definición es elaborada por el doctor Neri Roberto Muñoz. Circunstancias que lo distinguen del instrumento público. Una fecha cierta. Los instrumentos públicos tienen que contener una fecha cierta, desde qué momento se otorgó. Y algunos, como son las actas notariales o los testamentos o donaciones por causa de muerte, inclusive llevan la hora. ¿Y para qué llevan la fecha cierta? Esto para determinar en qué momento nació el derecho.
en qué momento se constituyó, se creó el derecho que una de las partes pues tiene, bueno, es titular de ese derecho. Les voy a hacer una pregunta con eso de la fecha incierta, a ver qué me responden ustedes. En el caso de que yo soy propietario de un bien inmueble, tengo 2 hijos y es mi interés donarles entre vivos el bien inmueble. Llevo a cabo la donación entre vivos del bien inmueble. El notario que autorizó esa donación extendió el testimonio especial, lo inscribió en el Archivo General de Protocolos. Ahí lo que hizo fue cumplir con la obligación notarial. Sin embargo, esa donación entre vivos jamás se inscribió en el Registro General de la Propiedad, ya sea en el central o en el segundo registro. Esa escritura se otorgó en el 2010 y es la fecha 2023 que no se ha inscrito y lamentablemente pues fallezco. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué consideran ustedes que puede pasar? Licenciado, buenos días. En mi consideración sí se puede presentar el testimonio al registro. No hay, hasta el momento no tengo yo noticias de que haya un plazo específico para presentar el testimonio, y aparte de eso, recordemos que primero en tiempo es primero en derecho, ¿verdad? Y pues si hay una fecha cierta dentro de ese instrumento público, pues la donación se hizo en ese día y hora específica, ¿verdad? Aunque no se haya inscrito. Muy bien la respuesta, solo le voy a hacer una acotación. Se puede presentar porque se perfeccionó en el momento que se otorgó la escritura. Este principio de prelación es un principio registral. Entonces hay que tener cuidado con ese principio de primero en tiempo, primero en derecho, porque es en el momento que se presenta el registro. Entonces la respuesta no sería tanto por ese principio, sino porque se perfeccionó del momento que se firmaron los documentos. Muy bien. Esa solo sería la acotación. ¿Levantó alguien la mano? Buenos días, licenciado. Buenos días, cuente. La escritura sí podría presentarse y el registro, si el documento cumple con todos los requisitos de forma de fondo, no debería negarse a inscribirlo. Lo único que sí deberíamos de pagar las multas por presentación extemporánea, tanto de tipo registral como las de tipo tributario, ¿verdad? Ese es el inconveniente, depende de los años, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del IVA, pues habría que pagar todo lo correspondiente por haber pasado tanto tiempo. Sí, al momento que usted llene el formulario de Claraguate y coloque la fecha del instrumento público, ahí le va a dar una multa, o sea, dependiendo del año también, ¿verdad? Sí, el tema de mora de intereses, ¿verdad? Por todo ese tiempo. Ajá. Entonces ese es el conveniente, pero sí se puede inscribir. Entonces, si llegan con usted como notario, pues la respuesta tendría que ser sí se puede inscribir, siempre y cuando cumpla con los requisitos formales. Ahora, si no cumple, pues se le va a advertir al cliente que se puede tratar de inscribir, pero lo que va a pasar es que va a suspender el registro. Y de acuerdo con el requisito que no se cumplió, puede ser que se pueda subsanar sin necesidad que el otorgante firme otra vez. Pero es bien complicado esto, o sea, eso ya es un caso concreto en general. Esa sería la respuesta, muy bien. La característica esta de garantía va más que todo orientado a la certeza también jurídica. Es garantía, tiene eficacia en instrumentos públicos cuando fue otorgado ante notario. La credibilidad va también orientado a la fe pública, es esa confianza que usted tiene de que le prestan un instrumento público y usted tiene la noción de que lo que está ahí escrito mejor dicho, es cierto porque fue autorizado por notario. La firmeza. ¿Por qué la firmeza? Porque desde el momento que se colocan las firmas de sus otorgantes, usted tiene que autorizar el instrumento público. Y ese instrumento público ya nació a la vida jurídica. Hace plena prueba en cualquier juicio fuera de él.
salvo que lo impugne de nulidad o falsedad, pero tiene firmeza, inapelabilidad. El notario no tiene una autoridad superior ante la cual se pueda apelar dicho instrumento público. Irrevocabilidad. El momento, como yo le decía, de que usted le firma y usted autoriza, no se puede revocar dicho instrumento público, salvo con escrituras accesorias. Si las partes ya no están de acuerdo en continuar con el negocio, pues se va a llevar a cabo una escritura de rescisión, siempre y cuando estén los dos de acuerdo. Se lleva a cabo otra escritura para rescindir dicho contrato, pero no se revoca. Ejecutoriedad. Lo que les había explicado, tiene fuerza ejecutiva, si lleva aparejada una obligación, pues se puede iniciar un procedimiento civil para el cobro de dicha obligación si es líquida o para obligar que lleve a cabo la obligación si es de hacer o no hacer. Y la seguridad. La seguridad que usted tiene que al momento de que usted otorga un instrumento público, aquí es más orientada a los instrumentos públicos que se otorgan dentro del protocolo. Ahí tiene más seguridad porque tiene esa permanencia también. A los instrumentos fuera del protocolo pues existe esa impedimento que usted los otorga y pues no sabe si se lo entrega a la parte interesada, pues la verdad es que no sabe si esa persona lo va a cuidar o qué va a hacer con él. Entonces eso es lo inconveniente. Y las clases, esto ya lo hemos visto varias veces, que hay clases dentro del protocolo, llámese escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firma, y fuera del protocolo, aquí hablamos de actas de notariales, actas de legalización de firmas y actas de fotocopias, de legalización de fotocopias de documentos. ¿Cuáles son las formalidades del protocolo? La formalidad tipo y la formalidad que más tenemos que tomar en cuenta es la formalidad del artículo 29 del Código de Notariado. Si bien este artículo va más relacionado con instrumentos que van dentro del protocolo, también hay figuras ahí mismo que se utilizan en otros instrumentos, como son las actas notariales. En el caso de una persona que preste declaración mediante acta notarial, en representación de otra persona, ahí usted también va a tener que calificar la representación. En el caso que no pueda firmar o usar testigos a ruego. Entonces, si bien el 29 es, por supuesto, el tipo para los instrumentos que van dentro del protocolo, también se relacionan en algunos casos con instrumentos fuera del protocolo. También tenemos lo del 31 y 63 del Código Notariado. El 31 que son las formalidades esenciales y el 63 que son formalidades de las actas de protocolación que van dentro del protocolo. Y también tenemos formalidades en caso de instrumentos fuera del protocolo. Aquí tenemos varios artículos, el 54, 55 y 60. 54, 55, pues hablamos de las actas de legalización tanto de firmas como de fotocopias de documentos. Y el 60 de las actas notariales. Son formalidades que se tienen que cumplir dentro de esos instrumentos públicos. Aquí vamos con los elementos personales del instrumento público. Les señalé en negrilla los que más se utilizan en Guatemala y los que en realidad se utilizan. Sujeto es la persona que se ve afectada en su patrimonio en virtud del otorgamiento de una escritura pública. Parte es la persona o personas que representan un mismo derecho. Otorgante es quien directa y personalmente otorga el consentimiento. Firma o deja impresión de actividad. Compareciente, quien comparece e interviene en el instrumento. Requiriente se utiliza en actas notariales, signatario se utiliza en actas de legalización de firmas. El más importante es el compareciente. ¿Por qué? Porque el compareciente puede englobar tanto a la parte como al otorgante. La parte representa un derecho. Puede ser una persona que actúe en nombre propio y en representación de otra persona. Un papá que actúa en nombre propio y también en representación de su hijo. Esa es una parte. Es una parte, pero representa dos derechos.
un mismo derecho en dos personas. Otorgante. El otorgante puede ser la persona a quien se ve afectada en su patrimonio o no. ¿Esto por qué? Porque puede ser que él sea el otorgante, es el que firma la escritura pública, pero él no está actuando en nombre propio. Es tal vez un mandatario, es tal vez un tutor, es un representante legal de una sociedad. Entonces, él firma, es otorgante, pero en realidad no es sujeto porque no se ha afectado en su patrimonio. Y los comparecientes, que pueden ser tanto las partes, los otorgantes y los auxiliares del notario, llámense testigos, intérpretes. El requirente, este se utiliza en actas notariales como lo hemos mencionado, y el signatario se utiliza en actas de legalización de firmas. Estos son los elementos personales del instrumento público. Así se van a denominar a las personas que actúan en los instrumentos públicos. Vamos con los auxiliares del notario. ¿Estos auxiliares del notario pueden ser comparecientes? Sí, son comparecientes. El notario se asocia con testigos y en algunos casos de intérpretes, artículo 51 del Código Notariado. Testigos de conocimiento o de abono, esa es la primera clasificación de los testigos, o la primera clase de testigos. ¿Cuál es el fin de estos testigos de conocimiento de abono? Identificar al compareciente desconocido por el notario. La persona que compareció con usted, que es el otorgante, no cuenta con documento personal de identificación por X o Y motivo. Entonces, ni tampoco lo conoce usted, entonces, ¿qué va a hacer? Identificarlo por medio de los testigos, siempre y cuando usted conozca a los testigos. Ese es el requisito. Si usted no conoce a los testigos, no puede utilizarlos como testigos de conocimiento o de abono. Tenemos testigos instrumentales cuya función es establecer que el acto se celebró y que lo expuesto en el instrumento es la voluntad de quien lo otorgó. ¿En dónde encontramos testigos instrumentales? De forma obligatoria en la donación por causa de muerte y en el testamento. En otros casos, el notario sí se puede auxiliar por testigos instrumentales para establecer que el acto se celebró y que lo expuesto en el instrumento es la voluntad de quien lo otorgó. Sí. Circunstancia que la verdad es que se mira rara vez y no es necesaria, porque recuérdense que el notario tiene fe pública. Y para que esa fe pública tenga sus efectos, no necesita que el notario sea acompañado por otra persona. Entonces, ¿usted puede utilizar testigos instrumentales? Sí puede. ¿Es necesario? No. A menos que la ley lo obligue. Testigos rogados o de asistencia. Son los que firman por un otorgante que no saben o no pueden firmar y dejan la impresión dactilar. Solo ahorita vengo, compañeros, se está quedando la máquina sin carga. Ahorita voy a traer el cargador. Ahorita regreso en unos minutos. Buenos días, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Aprovechando que el licenciado va a conectar su computadora, les dejo el link de asistencia para que lo puedan llenar. Gracias. Gracias, Luis Javier. Gracias, licenciado. Perdón, compañeros, ¿qué ponemos en el tema?
Miren, el tema pueden poner reposición, como dice el compañero Javier, reposición del protocolo. Que es el auxiliar de cátedra, también supervisor estudiantil de EPS, de clínicas, mejor dicho. Les voy a dar un momento para que llene la asistencia y continuamos con la clase. Gracias al compañero Javier también por pasar la asistencia, muy agradecido. Bueno, mientras llenan la asistencia, ¿alguien tiene alguna duda? Disculpe. Cuénteme. Con el ejemplo que usted nos daba sobre la donación, ¿qué pasará si, bueno, ya sea compraventa o donación, que se realice, ¿verdad? La compraventa o la donación, perdón. El inmueble matriz no estuvo registrado anteriormente en el registro de la propiedad. ¿Qué procedería a hacer? No estuvo registrado. Ajá. Lo que pasa es que si nunca estuvo registrado, usted no puede vender como tal el bien inmueble, sino que lo que donaría o vendería serían los derechos de posesión del bien, porque si no tiene registro, no tiene la propiedad como tal, sino que la posesión del bien. ¿Pero es posible realizar el registro o solo se...? Lo que pasa es que si nunca tuvo registro y usted lo que dona la posesión del bien, ese documento donde le está donando a sus hijos o vendiendo, le sirve a ellos para iniciar otro trámite de jurisdicción voluntaria que se llama titulación supletoria. Si nunca tuvo registro. La otra sería bienes como de que los que da UDEVIP o FUPAVI, que no son inscritos hasta que se termina de pagar la propiedad. En este caso usted lleva un procedimiento administrativo donde hace constar que ya pagó, ya se llevó a cabo el último pago, y eso sí se puede inscribir, porque es el Estado el que se lo está otorgando. Pero si es un bien que usted adquirió en lo privado y nunca tuvo registro, esa donación o esa compraventa va a ser el título de buena fe, digamos, para iniciar el procedimiento de jurisdicción voluntaria de titulación supletoria. Eso les va a servir de prueba para hacer constar la posesión por más de 10 años, únicamente. Gracias, Lick. ¿Otra duda? No tengan miedo en preguntar, no se preocupe. Perdón, Lick. Cuénteme. Solo una pregunta. ¿Usted va a compartirnos el material de lo que está explicando? Sí, usted no está todavía en Classroom. Sí, así es. Ahí está el material de las dos clases anteriores y lo voy a compartir también. Ah, ok. Sí, para repasar. Es que lo que sucede es que, digamos, algunos estamos menos empapados del tema, ¿verdad? Y otros, pues, que han estado más en el campo de la procuraduría, digamos, y entonces, pues, que no estamos mucho, que estamos con otro trabajo, tenemos que como que ponernos más al día, ¿verdad? Entonces, este era porque, digamos, cuando usted habla ya cosas ya más de otro tema más avanzado, se supone que uno ya conoce el tema de principiar, ¿verdad? Por ejemplo, eso de qué es el cierre, qué es la apertura y todo eso, pues todavía ponernos al día, ¿verdad? Pero cuando los temas que ya se supone ya los manejamos, ¿verdad? Pero eso, a veces hasta también los que trabajan como procuradores o tienen familiares notarios, a veces les cuesta también. Por eso yo trato de explicarlo lo más sencillo posible y también tratar de contestar todas las preguntas, porque créame que uno a veces ya graduado no tiene ni siquiera idea de ciertas cosas.
¿Por qué? Porque a veces en la universidad se tocan más temas teóricos, pero se descuida un poco la práctica. Exacto, eso es lo que yo le quería comentar, que digamos, ahorita lo miramos así, a veces está un poco aburrido solo lo teórico, ¿verdad? Pero cuando uno ya está en la práctica y tener que escribir y poner todo eso es cuando ya toma como vida la letra, ¿verdad? Entonces, y eso es como que faltaría esa parte, ¿verdad? Como práctica para uno familiarizarse y sentirle el sabor, digamos. Sí, yo por eso hasta les mostré cómo luce una hoja de protocolo, porque hay personas que nunca han visto una hoja de protocolo. Ahí Claro, estamos. solamente, muchas gracias. Ahí estamos. ¿Otra duda antes de comenzar la clase? Buenos días, disculpe. Aquí con el mismo caso que la compañera, si se compró un bien inmueble por pagos, pero no se registró en el registro de propiedad, pero ya murió el titular, siempre sería como los herederos, como la esposa, los hijos que tendrían que hacer un proceso supletorio, o ya cambia ahí en el caso. Usted compró un bien, no al contado, sino que a plazo, dice. Sí, por pagos. Por pago. Nunca se inscribió ese derecho. No. Mira, lo que pasa es que eso se puede seguir inscribiendo, se puede inscribir. El problema es que cuando se hace a plazos, normalmente se deja con algún gravamen, que sería una constitución de hipoteca. Entonces lo que va a pasar es que lo va a inscribir, pero va a tener ese gravamen. Pero sí se puede inscribir. Y ya luego se hace el trámite para el cambio del titular, porque en teoría la persona que hizo el contrato de compraventa ya falleció. ¿El comprador o el vendedor? El comprador. Ya falleció. Sí. Sí, primero se tendría que inscribir ese bien y se tendría que haber el intestado testamentario para hacer el cambio de propietario, digamos, en palabras sencillas. Siempre se tendría que hacer entonces el registro primero para poder ya hacer el cambio del título. Sí, el intestado testamentario dependiendo. Sí, porque para demostrar los bienes que tenía la persona en vida tendrían que estar inscritos, a menos que sean derechos posesorios. Pero ese bien, como yo le digo, normalmente cuando son así por pagos, digamos en palabras sencillas, siempre se constituye una garantía, que normalmente es una hipoteca, la hipoteca sobre el mismo bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el bien se va a inscribir, pero va a tener ese gravamen, va a tener la hipoteca ahí. Entonces, los que lo hereden van a seguir cargando con la hipoteca, a menos que la cancelen. Y ahí estamos. Entonces, vamos a seguir con la clase. Licenciado, perdone. Cuéntame. A mí me queda una duda en relación a la reposición del protocolo. Usted mencionaba que en caso de destrucción o de presunción de pérdida, había que ir a los registros a buscar las copias, por decirlo así, o llamar ante un juez competente a los interesados. Pero el orden en que se realizó cada uno de los registros, ¿importa en esa reposición o no tiene nada que ver? Mira, lo que pasa es que el juez declara con lugar la reposición. Dice sí. Y el juez tiene diferentes opciones para reponer el protocolo. Entonces es el juez el que va agotando estas vías. En primer lugar si no hay esto, pues va segundo. Si no hay tercera, cuarta y hasta la quinta. Y si inclusive no hay quinta, lo que va a pasar es que se van a ir a una vía ordinaria para determinar cómo estaban realizados los instrumentos públicos. Entonces, el que tiene la opción para reemplazar es el juez. Y se tiene que ir en ese orden. Por eso aquí le coloco, se repondrá con, y en ese orden de prelación. Primero, segundo, tercero. Si no puede con el primero, va a tener que ir al segundo. Porque lo más sencillo para el juez es solicitar las copias de los testimonios especiales al archivo. Y con eso repone. Entonces es algo bien práctico. Entonces, ese es el orden que va a seguir el juez para reemplazar. No sé si le quedó claro. Sí, esa duda tenía. Yo estaba un poco confundido. Pensaba que el responsable iba a ser el mismo notario,
Pero no, ya, el notario va a ser responsable de pagar los gastos de este procedimiento de jurisdicción voluntaria. ajá, Eso sí, es sí. lo que va a hacer. Pero es Va. mediante juez. Ahí estamos. Muchas gracias, licenciado. Entonces, ya vimos los testigos rogados de asistencia, a ruego, mejor dicho. Son los que firman por un otorgante que no sabe o no puede firmar. Son dos circunstancias diferentes. No saber firmar o no poder firmar. No saber significa que usted no sabe leer. Entonces, por lo tanto, usted no puede colocar una firma o su nombre, rubricar, nada. Y no puedes porque tiene alguna lesión en ese momento que le impide firmar. Usted solo firma con la mano, usted es diestro, únicamente sabe firmar con la mano derecha. En ese momento tiene una lesión en su mano derecha, no puede firmar. Entonces, ¿qué va a hacer? Colocar la impresión dactilar de su dedo pulgar izquierdo. Y va a firmar a ruego suyo un testigo. Ese testigo tendría que ser de conocimiento del notario, sin embargo, también lo puede identificar por los medios legales. Y aquí tenemos cómo se identifica un testigo. Únicamente con su nombre completo y fe de conocimiento si es conocido por el notario. Y si no es conocido por el notario, pues lo va a identificar por los medios que tenga disponible. Documento personal de identificación en caso de guatemalteco, pasaporte en caso de extranjero. A excepción del testigo de conocimiento. Ese sí tiene que ser conocido por el notario. Además de colocar su nombre y la identificación, ¿qué más tiene que hacer el notario? Calificarlo. ¿Qué características tiene que cumplir un testigo para para que pueda participar? Que sea civilmente capaz e idóneo. ¿Cómo se adquiere la capacidad civil? A los 18 años. E idóneo, ¿cuáles son los requisitos para que sea idóneo? Que no tenga las prohibiciones del artículo 53. Es decir, que sepa leer y escribir, que no tenga interés manifiesto en el acto contrato, los sordos, mudos o ciegos, los parientes del notario, los parientes de los otorgantes, salvo el caso de firme a su juego. Entonces, si usted como notario califica al testigo, mira que es mayor de 18 años, pero no sabe leer ni escribir, ese testigo es civilmente capaz, pero no es idóneo para ser testigo, entonces no puede actuar como testigo. Eso es lo que usted tiene que colocar cuando identifica a un testigo, es decir, no firma al señor tal y tal por no saber firmar, deja la impresión de activar el dedo pulgar de su mano derecha y firma su juego el testigo Pedro Pérez, quien es persona civilmente capaz e idónea, ahí está la calificación, y de mi anterior conocimiento. Eso es lo único. Al testigo usted no le va a poner edad, no le va a poner domicilio, no le va a poner estado civil, ni profesión. Entonces, ahí tiene que estar muy claro usted cómo lo va a identificar. Licenciado, ¿y si el notario no lo conoce? Mire, no hay problema si son testigos instrumentales o testigos rogados de asistencia. Ahí no hay problema, lo puede identificar mediante DPI, en el caso de guatemalteco. Ahora, si son testigos de conocimiento o de abono, ahí sí es obligatorio que usted conozca a los testigos. Caso contrario, no pueden actuar como testigos. Y como la persona no tiene, el otorgante no tiene cómo identificarse, pues no va a poder otorgar el documento público. Solo me permiten unos minutos, me surgió ahorita un pendiente, pero regreso en 5 minutos, si mucho. Por favor, disculpen. El código de acceso a Classroom que me lo pudiera brindar. Todavía no han pasado el listado de asistencia, ¿verdad, compañeros? Es que yo me sacó y volví a entrar. Ya lo enviaron, compañero. Ya pasaron el link. Ya, a la gran chucha. Sí, hombre, es que yo se me fue. Que alguien se lo reenvíe, compañero.
Sí, se los agradecería mucho, gracias. Lo volvieron a enviar. Enviaron en el chat. Gracias. Mil disculpas, lo siento, pero me surgió esto que tenía que hacerlo en este momento. Ahí disculpen tanta interrupción. Hasta cuando ingresamos a la clase de interrupción, la verdad es que no pasa esto, pero así que mil disculpas, me van a disculpar. No tenga pena, licenciado. Muchas gracias. Entonces estábamos viendo esto de los testigos, cómo lo califica. Que al único que tiene que conocer sí o sí es el conocimiento, al testigo de conocimiento o de abono. A los demás los puede identificar mediante los medios legales de PI, si es guatemalteco, o un pasaporte si es extranjero. Y también tenemos no pueden ser testigos, que son los testigos que no son idóneos. Intérpretes, persona versada en 2 o más idiomas y que sirven de intermediaria entre otras, que por hablar y conocer solo lenguas distintas no pueden entenderse. Un intérprete, ¿qué va a hacer? Va a ser intermediario entre la comunicación. Una persona, por ejemplo, una que habla inglés y otra español, ninguna sabe el otro idioma. Entonces, el intérprete, pues, va a dar fe de eso, de que se pudieron comprender las obligaciones y derechos de ambas partes. ¿Cómo se identifica a un intérprete? Con su nombre completo y fe de conocimiento. Caso contrario, a través de los medios legales. Aquí eso no importa si el notario lo conoce o no. La mayoría de intérpretes pues son a veces traductores jurados. Entonces, por supuesto que a menos que usted tenga amigos que sean traductores jurados, no los va a conocer. Y hay ciertos idiomas, ¿verdad? Que aunque son muy complicados que haya un traductor jurado de cierto idioma, entonces esto va a ser complicado que usted los conozca. Y nos vamos a la escritura pública. Es el documento autorizado por notario en el protocolo a su cargo a requerimiento de parte, en la que se hace constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad obligándose a sus otorgantes en los términos pactados. Esta escritura pública ya nos adentramos en el protocolo como tal, en los instrumentos que van dentro del protocolo. Aquí tenemos la escritura pública. Clasificación, si ustedes miran el libro del doctor Neri Muñoz, hay una clasificación extensa. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es lo que está dentro de nuestra legislación. Y aquí tenemos 3 clasificaciones, 3 clases de escrituras, mejor dicho. Las principales, las complementarias y las canceladas. Principales son aquellas que se perfeccionan en un mismo acto, independientes de cualquier otra escritura y en falta para tener validez. Aquí están, creo que el 80 o 90% de las escrituras que se realizan, salvo excepciones. La mayoría se perfeccionan y no necesitan otra escritura para nacer a la vía jurídica o para tener ya efectos jurídicos. Complementarias o accesorias, esta vienen a complementar una escritura anterior que por alguna circunstancia no se perfeccionó. ¿Por qué no se perfeccionó? Por algún error.
sustancial o no sustancial, porque en ciertos negocios jurídicos se necesita la aceptación expresa de uno de los otorgantes y no existe la aceptación expresa. Un ejemplo es un mandato a título gratuito. Para que el mandato a título gratuito, es decir, que el mandatario no va a cobrar, proceda, se necesita la aceptación expresa del mandatario. Pero ¿qué pasa? Hay mandatos que envían desde Estados Unidos donde solo puede firmar el mandante y ese título gratuito. Entonces, para que pueda ser inscrito en el registro de poderes, se necesita una escritura complementaria de aceptación, donde el mandatario acepte expresamente que va a desempeñar dicho mandato a título gratuito. Eso es un ejemplo de una escritura accesoria. Complementa otra que no pudo nacer que no se perfecciona si nace la vía jurídica, pero no surge todos sus efectos legales hasta que se complementa. Una escritura de ampliación, de aclaración, de rectificación, de rescisión. Estaban de acuerdo en el negocio jurídico, lo firmaron, se autorizó, pero a los 3 días ya no están de acuerdo por X o Y motivo. Lo que se tiene que hacer es otorgar una escritura de rescisión, terminar con ese negocio jurídico. Una escritura de ampliación. Usted en la comparecencia le faltó algún dato de identificación a la persona, un dato de identificación que no sea esencial, no colocó que era de este domicilio. Entonces va a tener que ampliar para colocar que en tal escritura no se consignó que era de este domicilio y el fin de esta escritura accesoria es complementar esto, hacer constar que es de este domicilio. ¿Para qué? Para que se perfeccione y se pueda inscribir el documento público. También tenemos las escrituras canceladas. Son aquellas que no nacen en la vida jurídica, pero se lo resalté con negría. Sin embargo, ocupan un lugar y un número en el protocolo notarial. ¿Por qué se lo resalté? Porque lo explicamos al principio de la clase. Si bien la escritura cancelada puede ser cancelada porque no firmaron, porque existe algún error en el imprimir, esa escritura sí ocupa un lugar en el protocolo. Entonces, usted tiene que seguir el orden correlativo tomando en cuenta la escritura cancelada. Si es la 6, la otra va a ser la 7, no puede ser la 6. ¿Qué problema se viene con las escrituras canceladas? Yo creo que el problema más grande es que a veces los notarios cancelan las escrituras cuando ya han sido firmadas por los otorgantes. Ahí usted no puede cancelar la escritura, ya se perfeccionó, tiene que autorizarla. Y si los otorgantes no estaban de acuerdo, no tuvieron que haber firmado. Ahora, si ellos ya no están de acuerdo con el negocio, tienen que otorgar una escritura de rescisión. Y eso, usted como notario, no es su problema. ¿Por qué? Porque usted varias veces les enseñó los proyectos de la escritura, hubieron pláticas para llegar a un acuerdo, entonces no tome responsabilidades que no son suyas, no cancele, porque no tiene que cancelar. Lo que va a pasar es que lo van a sancionar por cancelar algo que ya se había perfeccionado. Licenciado, cuénteme. Ahí solo aplicaría si, por ejemplo, son 3 comparecientes y solo 2 han firmado. Por el 1 que no ha firmado, ¿todavía se puede cancelar o aún así tendría que ser una rescisión? No, si son 3 comparecientes y uno no firmó, se puede cancelar porque para que el negocio se perfeccione necesita la firma de los 3. Es un ejemplo, una venta de una propiedad que está en copropiedad. Van a firmar los 2 copropietarios al comprador. Si solo un copropietario le firma en un bien que no se puede dividir, que se entiende que no se puede dividir, no se va a perfeccionar si no firman los 3, tanto los vendedores como el comprador. Por lo tanto, usted sí puede cancelar esa escritura. Eso sucedería. Ok, muchas gracias, licenciado. Mire, y otra pregunta. Relacionada a los testigos, tal vez no tanto, pero, por ejemplo, si alguna de las partes en el DPI aparece que sí firma, pero no sé, a mí como notaria, por ejemplo, me descuidé un rato y la señora ya está poniendo el dedo.
ahí se tendría que cancelar la escritura por error, que ella sí firmaba y puso su huella, por un descuido mío. ¿Se podría cancelar o qué procedería en ese? Pero usted que, vamos a ver, ¿razonó que no podía firmar o razonó que sí iba a firmar? Ahí serían las dos. Que sí iba a firmar porque como tuve a la vista el DPI y ahí sí aparece, por ejemplo, la firma de la señora, pero en un descuido mío, ella empezó y puso su dedo en lugar de su firma. Mira, ahí serían dos opciones. Si ella sí puede firmar, puede colocar su firma a la par de o un poquito lejos de la impresión dactilar. Y tendría que testarse o entrelinearse que adjunta la huella dactilar o no es necesario. No, porque está firmando, ahí no hay problema. El problema sería que sí no pueda firmar, porque para testar eso, imagínense, tendría que testar como en 5 líneas arriba del protocolo. No sé si usted ha visto cómo se testa. Sí. Al final, digamos, seguido de doy fe, se tiene que agregar testado, tal, pero para agregarle lo que, o sea, deja la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha. Eso sí sería mucho espacio, no, tal vez no cabría. ¿Va? Sí, porque aquí, imagínense que esta es la escritura pública, esta es la línea 25, 26, 27. Tendría que hacerlo entre este espacio, el adicionado o interlineado, aquí. Sí, pues. Entonces, sería muy largo, lo mejor ahí sería cancelarla. No permitir que la otra persona firme y cancelarla por eso y volver a... Más que todo por el tema de ese testado. Hay veces que es mejor hacer eso que hacer un despropósito con las hojas, porque puede ser que usted lo haga mal y siga empeorando la hoja de protocolo. Ajá. Ya no tiene... bueno. Eso sería. Bueno, muchas gracias, licenciado. Ahí estamos. Entonces, si se cancela la escritura pública, ¿qué no puede hacer usted? No puede otorgar testimonio ni a la parte interesada, primero porque no habrá, y segundo, ni testimonio especial. ¿Por qué? Porque no puede otorgar copia de algo que no nació a la vía jurídica. Entonces, lo que tiene que hacer es un aviso al Archivo General de Protocolos, haciendo constar que se canceló. Además, usted tiene que hacer una razón dentro del protocolo de haberse cancelado. Es decir, si aquí terminaba la escritura pública, y aquí colocaba doy fe, y aquí iniciaban las firmas de los comparecientes y no firmaron, aquí tendría que colocar razón, se cancela en la ciudad de Guatemala, la escritura pública tal y tal, en tal fecha, firma, únicamente. Esto para que no se pueda volver a insertar nada en la escritura cancelada. No tiene que explicar por qué la está cancelando, solo con razonar que se canceló es suficiente. Igual el aviso. No tiene por qué razonar porque canceló, solo cancelé. Siempre y cuando sea sea válido esa cancelación, porque si usted canceló y ya la habían firmado, lo que va a pasar es que cuando le revisen el protocolo, ahí viene una sanción. Entonces, eso es lo que pasa. Y aquí vamos con la estructura de la escritura pública. En Guatemala se utiliza un sistema muy sencillo cuando se estructura la escritura pública. Introducción, cuerpo, conclusión o cierre. Esta es la estructura principal de cualquier escritura pública. Sin embargo, se subdividen de la siguiente manera. Introducción con encabezamiento y comparecencia. El cuerpo con antecedentes, su exposición y estipulaciones. Cierre, advertencias o otorgamientos y autorización. Por supuesto, todos estos temas los voy a ir explicando yo en su momento. Y nos vamos a la introducción. Quiero que sepamos bien cómo hacer una introducción, cómo hacer un cuerpo, para que después ustedes pues ya puedan, si ya saben cuál es la estructura. Solo es conocer un poco a la institución y ya van a poder realizar cualquier escritura pública, por supuesto con tiempo, ¿verdad? Pues vamos primero a la introducción. Lleva una parte, se subdivide en encabezamiento, número de orden, la 1, lugar y fecha. Hora en ciertas escrituras, como pueden ser testamentos o donaciones por causa de muerte. Las palabras ante mí, nombre del notario.
Ese es el nombre que tenga registrado en la corte, eso es importante. Si usted en la corte se registró con un nombre, después es un cambio de nombre, y no ha hecho el cambio, no puede consignar el otro nombre que usted tiene como notario. Tiene que consignar el nombre que existe en la corte. Y establecer la calidad de notario. Después tenemos la comparecencia. Esto ya es de los comparecientes. Háblese de partes, sujetos, otorgantes, testigos. Bueno, testigos, mejor dicho, no. Ahí sí me equivoqué. La comparecencia, partes, otorgantes. Los nombres, el nombre con el que se identifica, el nombre usual. Apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio. Y aquí les explico ya un poco del nombre según consta en el documento en el cual se identifica. Estado civil, que puede ser casado, soltero o unido de hecho. En mi caso, masculino, ¿verdad? Puede ser casado, soltero o unido de hecho. Otro estado civil no lo puede consignar usted, no le puede colocar solo unido, porque no existe ese estado civil dentro de nuestra legislación. Nacionalidad guatemalteca, si es en el caso de un guatemalteco. O el país que corresponda, estadounidense, colombiano. No confundir con gentilicios. Relación al código, el libro del doctor Neri Muñoz. El domicilio, que es la circunscripción departamental, en el caso de los extranjeros de paso, según le indique el compareciente. No va a ser el país, sino que el estado donde él está domiciliado, haciendo la comparación con los departamentos de Guatemala. Medios de identificación. Si se dan cuenta, todo esto lo estamos relacionando, o tiene que ver, mejor dicho, con el artículo 29 del Código de Notariado. Medio de identificación, fe de conocimiento, y también de que los comparecientes se aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Esa sería la regla general, que el notario los conozca, fe de conocimiento. Y en caso de no conocerlos, identificarlo mediante los documentos respectivos. Guatemaltecos o extranjeros domiciliados con su documento personal de identificación. Extranjeros de paso, pasaporte. Y cuando no tienen documentos, por 2 testigos conocidos por el notario. Esa es la forma de identificarlos si el notario no los conoce. Y aquí vamos con la representación. Potestad que tiene una persona natural o individual de actuar en nombre de otra, que no tiene la facultad de actuar por sí misma, o pudiendo actuar, no es su deseo hacerlo personalmente. A ver, ahora les pregunto, ¿se puede actuar en nombre propio y en representación? Y un ejemplo que me den. Licenciado, buen día. Buen día. No sé si aplicaría el caso de el padre de familia que le dona un bien inmueble a su hijo menor de edad. Actúa en nombre propio y en representación por patria potestad de su hijo menor. Sí, es un muy buen ejemplo. Porque al final él tiene derecho como tal porque actúa en nombre propio. Y también actúa en representación de otra persona que también va a tener un derecho sobre el bien. Licenciado, también podría aplicar cuando el notario hace su propio testamento. No, porque ahí no está actuando en representación, porque no está actuando en nombre de otra persona. Ah, sí. O sea, la representación es actuar en nombre de otra persona, porque esa persona no puede, que en el caso de incapaces menores de edad, ausentes, o porque o personas jurídicas también, porque recordemos que hay personas jurídicas, pero que no tienen brazos ni piernas, ¿verdad? Entonces necesitan de otra persona natural para que actúe. O en el caso de personas que pueden actuar, pero no quieren, como en el caso de los mandatos, ¿verdad? Yo no quiero llegar a tal lugar a otorgar la escritura o me voy a ir de viaje, entonces dejo un mandato para que otra persona actúe en mi nombre, pero no es titular de ese derecho.
Entonces, cuando actúa en nombre propio en representación es porque a ella también es titular, puede ser titular de un derecho. Los hijos menores de edad es un ejemplo muy bueno. Y cuando alguien actúa como gestor de negocios, licenciado, por ejemplo, para la compra de una propiedad, llega en nombre personal, pero actúa como gestor de negocios del otro para comprar esa propiedad a favor de esa persona. Lo que pasa es que ahí no actúa en nombre propio, sino como gestor de negocios. Actuaría en nombre propio si tanto él como aquí a la persona del que él es gestor de negocios van a ser propietarios de un bien. Pero ahí él estaría imposibilitado de actuar en nombre propio porque la propiedad quedaría en copropiedad. Entonces le representa un tipo de gravamen de quien está actuando como gestor de negocios. Entonces ahí no podría. Otro ejemplo sería la constitución de una sociedad anónima. Recuérdense que las sociedades anónimas no solo las pueden constituir personas individuales, sino personas jurídicas. Entonces viene una persona que es el representante legal de la sociedad y él como persona individual va a constituir dicha persona jurídica, pero también la persona jurídica a la que representa también va a constituir la sociedad. Ahí está actuando en nombre propio porque él va a ser socio de la sociedad en nombre propio y también su representada, que es la sociedad de la cual es el administrador único, digamos, va a también formar parte de la nueva sociedad. Ese es un ejemplo. Entonces, actúa en nombre propio porque el derecho en el cual se está declarando, constituyendo dentro del instrumento público, le afecta tanto a él como a su representado. Si el derecho que se va a constituir solo afecta a su representado, no va a actuar en nombre propio, solo en representación. Entonces, un ejemplo, el más sencillo que ha dio el compañero son los padres. Es el caso de un padre que va a comprar una propiedad, va a constituir usufructo para él y la propiedad va a estar a nombre de su hijo. Entonces, él comparece en nombre propio para constituir el usufructo y para adquirir la propiedad en nombre de su hijo. Entonces, ahí actúa en nombre propio porque a él también le afecta un derecho en su patrimonio. Por eso que actúa en nombre propio. No sé si quedó claro en ese sentido. Sí, licenciado, bastante. Muy bien, miren. Por la hora creo que no nos va a dar tiempo. Yo les voy a subir este documento. Porque después de ver todo esto, vamos a ver estos ejemplos. Pero estos ejemplos sí llevan un poquito de estarlo leyendo. Y era para que ustedes me señalaran los errores que tienen esta introducción respecto a lo que habíamos visto. Entonces, se los voy a enviar primero Dios el martes, porque voy a revisar, también me gusta revisar antes el documento para tratar de resolver los errores que contiene el documento, porque al final uno es humano y cuando lo está trabajando pues puede equivocarse. Entonces se los voy a mandar el martes, lo leen, y la otra semana pues ya hacemos eso, al principio de la clase, de que ustedes lo lean detenidamente y me digan, mire, esto es un error, esto es otro error. La compradora es menor de edad, ¿sí? Sí, eso es muy fácil. Entonces vamos a hacer eso para que ustedes ya estén familiarizados cómo se revisa una introducción. ¿Esto por qué? Porque no es lo mismo hacerlo que revisarlo, ¿verdad? Entonces, se los enviaré y la otra clase pues continuamos con los temas y vamos a ver esto al principio. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Solo una consulta, Lip. La otra semana parece que está el feriado del 1 de mayo. ¿Será que va a afectar el sábado? Que se está yendo el mes bien rápido, ¿no? Mire, voy a preguntar, ustedes saben que si nos dicen que no van a haber clases, pues se les notifica por WhatsApp o por Classroom. Igual voy a pasar el documento, así tienen más tiempo de revisarlo, si en un caso no hay clases el sábado. Gracias, Lip. Pero se les va a avisar antes con tiempo, no se preocupe. Así que si no hay otra duda, no sé si... Otra duda, pues damos por finalizada la clase.
Feliz fin de semana, licenciado. Gracias, Lick. Feliz día, Lick. Feliz fin de semana. Todavía es 29. A todos. Feliz día. Gracias, Lick. Buen día. Lick, disculpe una consulta. Cuénteme. Yo coloqué qué libro es el que se recomienda, pongámosle para llevar ahorita la clase de notariado con usted. Como menciona mucho el licenciado Neri, yo quisiera saber porque él tiene varios tomos, entonces no sé si será el de notariado 1 o el de jurisdicción o el de... Al final de las presentaciones le coloco cuál utilicé para esa bibliografía. Así como en esta introducción al estudio de derecho notarial y el instrumento público y el documento notarial. Esos fueron los dos. Esta es la última parte. Y esto ya al principio. Perfecto. Muchas gracias, Lick, muy amable. Ahí estamos. Ahí estamos. Feliz semana. Gracias. Buen día.